Me gustaba tanto mi compañera de clases que me la comí, literalmente. Pero esa ni siquiera es la peor parte de mi historia. Viví hasta la increíble edad de 122 años y tuve que soportar la muerte de mi esposo, mi hija y mi nieto. Desaparecimos misteriosamente en la selva de Panamá y nuestro caso hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, ne dediğin değil, nasıl dedin onay. Açılır kapılar ardına kadar, kalpten gülersen kalanı da. Me gustaba tanto mi compañera de clases que me la comí, literalmente. Pero esa ni siquiera es la peor parte de mi historia. Soy Issei Sagawa, también conocido como el caníbal de Kobe. Si eres sensible te recomiendo que mejor vayas a ver videos de gatos. Nací el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón. Nací como un bebé prematuro. Era tan pequeño que los médicos pensaban que yo no sobreviviría. Yo sobreviví, pero esto marcó mi vida de cierta manera. Desde pequeño siempre sentí curiosidad por el sabor de la carne humana. Tengo recuerdos de mi tío, disfrazado como un monstruo, metiéndonos a mi hermano y a mí en una gran olla para comernos. Claro que eso solo era un juego. El cuento favorito de mi niñez era Hansel y Gretel, y me gustaban todos los cuentos o leyendas que involucraran a humanos siendo comidos por otros. A partir de mi adolescencia, comencé a sentir un fuerte complejo de inferioridad. Yo nunca llegué a medir más de 1,50 m de altura, ni tampoco llegué a pesar más de 50 kilogramos. Aquí puedes ver mi foto al lado de un hombre promedio. ¿No te parezco súper tierno? Yo era bastante pequeño y débil. Sumado a mi extraña personalidad, nunca tuve suerte con las mujeres. De hecho, durante mis 20s tuve que recurrir a trabajadoras nocturnas. Si sabes a lo que me refiero. Durante años pensé en asesinar a alguna de ellas para comer su carne, pero por alguna razón nunca lo hice. Me empezaron a gustar las mujeres extranjeras, rubias y altas, pero yo sabía que la única posibilidad de estar con una mujer así era matándola. En 1977, a mis 28 años, me mudé a París a continuar con mis estudios. Fue allí donde conocí a René Hartevelt, una compañera de clases holandesa de 25 años. Yo nunca había visto a una mujer tan hermosa. Me fui ganando su confianza hasta que logré invitarla a mi apartamento, con la excusa de que me ayudara con un proyecto académico. Mientras ella estaba concentrada leyendo párrafos de un libro, yo busqué un arma que tenía, me coloqué detrás de ella y disparé. Luego intenté comer a mi amiga con mis propios dientes, pero me di cuenta de que mis dientes no eran lo suficientemente afilados. Yo corté lo que consideré como los mejores pedazos de carne y me alimenté de mi amiga durante 2 días. Pasados esos días, comencé a preocuparme por la descomposición, así que metí partes de su cuerpo en 2 maletas y llamé a un taxi. Cuando el taxista llegó, me ayudó a guardar las maletas. Se sonrió y me preguntó como broma si había un cuerpo en esas maletas. Yo le respondí riendo que estaban llenas de libros. Me dejó en un parque cercano y en plena luz del día, arrojé las maletas a un lago. Un hombre me vio arrojarlas, se acercó a las maletas y descubrió lo que había en su interior. Horrorizado, alertó a la policía y dio mi descripción completa. 3 días más tarde, fui arrestado. Ahora viene la peor parte de mi historia. Fui encontrado culpable por el asesinato de René Hartevelt y pasé 2 años en una cárcel francesa. Luego fui deportado a Japón, en donde consideraron que yo solo tenía un trastorno de la personalidad y decidieron dejarme libre. Yo me convertí en una celebridad en mi país. Era contratado para publicidades en donde salía comiendo carne animal. Salía en revistas, documentales y películas. Me dediqué a pintar y a escribir. Escribí más de 20 libros y vendí mis pinturas como obras de arte en el mercado internacional. Viví como un hombre libre, y la fama me ayudó a lidiar con mis problemas de inseguridad. Fallecí en noviembre de 2022, a mis 73 años de una neumonía. Conocer a René Hartevelt fue lo mejor que me pasó, aunque no creo que ella opine lo mismo. Viví hasta la increíble edad de 122 años y tuve que soportar la muerte de mi esposo, mi hija y mi nieto. En este video te diré todo lo que hice para vivir por tanto tiempo. Puede que te sirva de algo. Mi nombre es Jean Calment y esta es mi fascinante historia. Nací el 21 de febrero de 1875 en la ciudad de Arles, al sur de Francia.
y era hija de un constructor naval. El 8 de abril de 1896 me casé con Fernand Nicolas Calment, un primo segundo. Él era un comerciante rico e hizo posible que yo nunca tuviera que trabajar demasiado. Esto me permitió disfrutar de mis aficiones como el tenis, el ciclismo, la natación, el patinaje, tocar el piano e ir a la ópera. Lamentablemente, mi esposo murió en 1942 a la edad de 73 años de cáncer de hígado. Yo venía de una familia en donde mis ancestros habían vivido por muchos años. Mi madre murió a los 90 años, mi padre a los 92 años y mi hermano a los 97 años. Pero mi hija Yvonne Marie Nicole Calment no corrió con la misma suerte. Ella murió de pleuresía a la edad de 36 años. Tuve que hacerme cargo de mi nieto, quien lamentablemente murió prematuramente en un accidente automovilístico. Yo empecé a practicar esgrima cuando tenía 85 años y todavía andaba en bicicleta a mis 100 años. Viví sola en mi apartamento hasta los 110 años. No fue hasta 1985 que me mudé a una residencia de ancianos, luego de casi incendiar mi cocina. Si te sientes viejo, te cuento que yo aparecí en una película a mis 114 años y me convertí en la actriz más anciana de la historia. Yo conocí a Vincent Van Gogh en persona a mis 14 años y es por eso que 100 años más tarde fui invitada a una película sobre Vincent Van Gogh. A la edad de 115 años sufrí una caída y me rompí 2 huesos. Me vi obligada a usar una silla de ruedas luego de la operación. Después de ser fumadora durante 96 años, intenté dejar de fumar a los 117 años, pero lo retomé un año después. Sería a los 119 años cuando dejé de fumar definitivamente. Ya no podía encender un cigarrillo debido a mi ceguera. Debí mi larga vida al disfrute del aceite de oliva en todas mis comidas, el ajo, las verduras, el vino de Oporto y el chocolate negro puro que comía todas las semanas. Mi plato favorito era el alioli con muchos dientes de ajo. El 12 de mayo de 1990 superé el récord de edad humana que ostentaba anteriormente la estadounidense de origen alemán, Augusta Holtz. Finalmente, morí el 4 de agosto de 1997, a los 122 años y 164 días, siendo la vida más larga documentada hasta la fecha. Yo solía bromear diciendo que Dios se había olvidado de mí. Cuando alguien me decía algo sobre mis arrugas, yo les respondía: solo tengo una arruga y estoy sentada sobre ella. Actualmente, estoy en el libro Guinness de los récords como la persona que ha vivido más tiempo, pero dado que la edad humana promedio sigue aumentando, los investigadores creen que es posible que otra persona muy mayor pueda batir mi récord de edad en los próximos años. ¿Quién sabe? Puede que sea alguno de los que está viendo este video quien me quite el récord. ¿Acaso no te gustaría vivir hasta los 122 años? Desaparecimos misteriosamente en la selva de Panamá, y nuestro caso hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Presta atención porque en este video te mostraremos las últimas y extrañas fotografías que fueron tomadas con nuestra cámara. Somos Chris Kremes y Lisanne Froon, 2 chicas holandesas que decidimos viajar a Panamá en 2014, a conocer el país y realizar unas actividades de voluntariado. El 1 de abril, a las 11 de la mañana, decidimos dar un paseo por un camino selvático llamado El Pianista. Este era un paseo que duraba unas 3 horas y era bastante conocido. Lo que no sabíamos es que al adentrarnos en la selva, jamás volveríamos a salir con vida. Al día siguiente, las personas comenzaron a preocuparse cuando nosotras no regresamos al lugar a donde nos habíamos hospedado. El 2 de abril comenzó un operativo de búsqueda, pero la selva era tan extensa que el gobierno pidió ayuda a los indígenas de la zona. No sería hasta 10 días más tarde, cuando una mujer indígena encontró la mochila que llevábamos a la orilla de un río. Esa mochila contenía gafas de sol, una botella de agua, nuestros pasaportes, nuestros teléfonos y una cámara que contenía más de 100 fotos. En los teléfonos se pudo ver cómo habíamos intentado llamar a emergencias unas 77 veces hasta que quedaron sin baterías. Por la mala cobertura fue imposible obtener señal para pedir ayuda. Pero lo que realmente desconcertaría a los investigadores serían las fotos encontradas en la cámara. Si bien la mayoría de fotos parecían normales, se descubrió que el 8 de abril
se habrían tomado 90 fotos entre la 1 y las 4 de la mañana. Solo unas pocas fotos fueron imágenes nítidas. La mayoría fueron borrosas y oscuras. Algunas de ellas apuntando al vacío y otras más raras aún. Pero sin duda la más extraña de todas mostraba el cabello de Chris, en lo que parecía ser la parte posterior de su cabeza. Pero ¿quién habría tomado estas fotos? ¿Por qué no tomamos fotos de nuestras caras? No sería hasta más de 2 meses después cuando finalmente encontrarían partes de nuestros cuerpos dispersas a lo largo de un río. Se encontraron un total de 33 huesos muy dispersos a lo largo del río, que representaban solo el 10% de nuestros cuerpos, y nunca se pudo encontrar el resto. Las autoridades panameñas lo catalogaron como un accidente y no abrieron investigación. Pero hay quienes piensan que algo más pudo haber ocurrido. ¿Qué crees que fue lo que nos pasó?